Entonces nosotros en el libro lo que nos propusimos estudiar son las narrativas o los relatos sobre la argentinidad, sobre la Argentina. Partiendo desde una premisa, que es la siguiente: los países no consisten solamente en trazar frontera, emitir pasaportes, cobrar impuestos y acuñar moneda. O sea, los países también son las historias que nos contamos sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Pathfinder 50 Plus. Bienvenidos a todos, la verdad que un placer. El invitado que tenemos hoy no es un 50 Plus y estamos hablando de Augusto Salvato. Bienvenido, Augusto, a Pathfinders 50 Plus. ¿Cómo andan, Ales? ¿Cómo están? Un placer enorme, gracias. Bueno, Augusto, creemos que va a ser mejor que vos te presentes, que vos te definas y nos cuentes a qué te dedicás, cuál fue un poco tu formación, tu recorrido hasta ahora. Y bueno, obviamente que ya sos famoso porque sos coautor de 2 libros con Mateo Salvato, que es La batalla del futuro y País de mierda, reflexiones acerca del mejor país del mundo, que es Argentina. Que es Bueno, Argentina, claro. Bueno, nada, primero que nada, gracias por la invitación, un placer charlar este rato con ustedes. Y como hablábamos un poco también atrás de escena, digamos, lo que suele pasar en el siglo XXI tiene que ver con que el trabajo en sí mismo ya no nos define. Si nosotros antes, o no es el único elemento que nos define, ¿no? Nosotros antes íbamos a una reunión social y te decían, ¿qué haces de tu vida? Lo cual es una pregunta, si nos ponemos a pensar, bastante extraña, porque todos hacemos muchas cosas de nuestra vida, pero hay un código implícito, digamos, en la sociedad de que qué haces de tu vida significa a qué te dedicas. Y uno generalmente se define de esa forma: bueno, soy abogado, soy médico, soy periodista, porque el trabajo es un gran anclaje a la hora de pensar las relaciones sociales. Pero el siglo XXI viene a traer un paradigma distinto, ¿no? Y todo esto en realidad es para contar que a mí me cuesta completar cuando te piden en el aeropuerto o en algún lugar parecido, como a qué te dedicas o la profesión, porque creo que todos hoy hacemos muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos múltiples facetas. En lo personal, si voy por el camino más tradicional, estudié ciencias políticas y relaciones internacionales. Durante muchos años me dediqué a trabajar en temas de desarrollo local y de eso lo fui complementando con tecnología. Empecé a trabajar en Microsoft Argentina, después empecé a trabajar con startups, después como consultor independiente, pero siempre vinculado al mundo de la tecnología, con el background que me daba también tener esa noción en ciencias sociales y humanidades. Entonces, un poco a lo que me dedico es hacer ese puente entre tecnología y los seres humanos. Hay una disciplina que llamamos futuro del trabajo, que podríamos decir que me enmarco un poco ahí, dentro de esos estudios, pero al mismo tiempo no dejo de trabajar o de hacer cuestiones relacionadas más con el análisis político, con el análisis, digamos, de la coyuntura, con la investigación histórica, que es un tema que me apasiona y que también lo hago muy a menudo. Y en los últimos meses, años te diría, estuve viajando mucho por la Argentina y por la región, también brindando conferencias, capacitaciones, charlas, seminarios sobre temas relacionados con innovación y transformación digital. Y ahora, muy tímidamente, también con una cuestión que me fascina y de la cual podemos hablar si quieren después, que son las narrativas. me encantó. Bueno, quiero aclarar que Augusto y Mateo anduvieron por Corrientes y de ahí dije, quiero charlar con estos chicos y me encantó esa propuesta que después la vas a desarrollar vos, Augusto, que me encantó mucho la invitación que nos hicieron, ¿sí? En esto que hablaste recién al inicio, me interesaba explorar un poquito más, como más 50, en mi caso más 60 que soy. ¿Cuál es tu visión del futuro del trabajo? Justamente hablaste, ¿cuál es la visión tuya del futuro del trabajo? ¿Cómo ves y cómo ves el impacto tanto en los jóvenes como en la gente adulta, ¿no? Bueno, ahí es un tema súper amplio. Si quieren, abro un par de ventanas y después vemos Sí, por por cuál, favor. por cuál les parece más interesante seguir. Pero básicamente yo empecé a estudiar este tema en 2017.
2017-2018, con motivo del G20 en la Argentina, me convocaron para colaborar con un grupo que se llama Y20, que es como el G20 de la juventud. Y en ese contexto empecé a investigar temas relacionados al futuro del trabajo. El enfoque que teníamos nosotros cuando estudiábamos futuro en el trabajo en ese momento tenía que ver con un enfoque orientado a profesiones, es decir, cuáles son las profesiones que van a tener más demanda laboral en el futuro, cuáles son de alguna manera esos puestos que van a tener más demanda o que hoy los empleadores están demandando más, y etcétera, etcétera. Ese enfoque también implicaba entonces una contracara que era, bueno, ¿cuál es el porcentaje de automatización de tu profesión? Por ejemplo, hay una página que se llama Will Robots Take My Job? Los robots me quitarán el trabajo, pero en forma de pregunta, digamos, donde vos pones tu profesión, hay muchas, hay varias, digo, pero vos pones tu profesión y te devuelve porcentaje de automatización. Bueno, distintas profesiones tienen distintos porcentajes. Ahora bien, ese enfoque con el cual nosotros estudiamos hace 5 años esto, o un poco más, ya quedó hoy obsoleto. O sea, hoy las últimas investigaciones en temas de futuro del trabajo no hablan de profesiones, sino que hablan de tareas. Básicamente lo que dicen es que la inteligencia artificial, la ciencia de datos, blockchain, etcétera, 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 van a atravesar a todas las profesiones. O sea, todas las profesiones, hagamos lo que hagamos, desde el periodismo hasta los recursos humanos, hasta las ciencias políticas, contadores, abogados, todo va a estar atravesado por esta tecnología en mayor o menor medida. El enfoque que nosotros trabajamos entonces es un enfoque de tareas. Hay algunas tareas que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial y hay otras tareas que no. La clave va a estar entonces en cómo, primero, cuáles son las habilidades que necesitamos los seres humanos para desarrollar esas tareas que la inteligencia artificial no puede cumplir, y cómo logramos usar a la inteligencia artificial y a la tecnología en general como un copiloto de nuestro trabajo. O sea, como un asistente personal y no como un competidor y un reemplazo. Eso es lo que hoy se está estudiando más que nada en términos de futuro del trabajo, que es una mirada también, si se quiere, bastante más optimista que muchas otras de las que hay. Porque si yo te digo, mira, el 65%, que este es un dato real de un estudio que hizo el BID en 2018, el 65% de las profesiones en Argentina corren riesgo de ser automatizadas. Lo primero que te va a suceder es preocupación, angustia, ansiedad, estrés, tengo que hacer algo para que no me reemplace la máquina. Y probablemente otra cosa que surja es un gran miedo y un gran rechazo hacia esa tecnología. Cuando lo que necesitamos es todo lo contrario. Lo que necesitamos es amigarnos con la tecnología y usarla a nuestro favor. Entonces hoy un poco la disciplina está yendo por ese lado. Me encantó, Augusto, me encantó la visión que estás planteando, me sumo totalmente en eso. Y yendo un poquito más en profundidad, ¿cuáles son esas habilidades que ven ustedes que se asocian a tareas que no van a ser reemplazadas en principio por la tecnología, ¿no? Sí, que pueden complementarse, como decís bien vos, con la inteligencia artificial, la ciencia de datos, pero ¿cuáles son esas habilidades? Mira, tengo un gran amigo que tiene una startup que el otro día, en una cena, nos juntamos varios a comer, y el otro día nos decía que no encontraba gente para trabajar. Que hacía entrevistas, buscaba gente y no encontraba. Dice, necesito gente que sepa leer, escribir y hablar. El resto lo solucionamos, pero quiero eso, ¿no? Entonces parecería que hay como una vuelta a lo más básico en algún sentido, pero ahora voy con algunas habilidades que para mí creo que son muy importantes. Pero hoy también la mayoría de los estudios, de los informes, hablan de una serie de habilidades que para los que estamos un poco más en este tema están un poco trilladas, en el sentido de que las venimos describiendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, innovación, creatividad, pensamiento crítico, capacidad de resolución de problemas complejos. O sea, y sí, efectivamente es así, pero lo venimos repitiendo hace tanto que a veces corremos el riesgo de que quede como un cliché, más que como una habilidad verdaderamente. Entonces, hay algunas otras que podríamos pensar. Te diría que la primera, una de las fundamentales, tiene que ver con la capacidad de desaprender, Claro. no de aprender, o sea, de desaprender. ¿Qué pasa? Los seres humanos generalmente tenemos algo que se llama sesgo del status quo. Es decir, tratamos de
conservar el mundo tal cual lo conocemos y los cambios nos resultan algo incómodo. Entonces, la capacidad de desaprender procesos, de decir, bueno, esto se hacía así, pero ahora se hace de otra manera, es una habilidad muy difícil, porque durante toda la vida nos dijeron que tenemos que aprender cosas nuevas y no olvidarnos lo que sabemos. Entonces, eso es una de ellas, que si quieren después podemos profundizar en cada una. Aprender a aprender también es un punto importante. Aprender a aprender, o sea, nosotros estamos acostumbrados a un sistema educativo que nos transmite contenidos para que nosotros adoptemos, no para aprender autodidactas. Y hoy tenemos un montón de información en el mundo, entonces también podemos desarrollar esa habilidad. La amplitud es una habilidad muy valorable. El hecho de que venga un arquitecto, sepa de biología o estudie física por propio placer, es algo muy importante. Después, si quieren, profundizamos por qué, pero es muy importante para los empleos del futuro que necesitan esa posibilidad de tener multiplicidad de saberes, y eso es una de las cosas que lleva a la innovación. Entonces, hay algunas habilidades ahí que podríamos mencionar un par más, pero que tienen que ver con cosas que no nos enseñan en el colegio, que no se aprenden en los libros y que hoy recién se están empezando a hablar. Bien, Augusto, y a mí me intriga saber, ¿dónde entran las habilidades blandas, las emociones en esto del futuro del trabajo? No, son fundamentales, son fundamentales. Lo que nosotros a veces llamamos habilidades blandas, que a veces incluso también se lo toma con un tono despectivo, ¿no? Como una ciencia dura es una ciencia más compleja y una ciencia blanda. Los yanquis usan un concepto que es como fuzzy, como algo medio difuso, ¿no? Como no concreto. Ese tipo de habilidades son fundamentales no solamente desde el punto de vista de trabajar con equipos y trabajar con otras personas, sino que tienen que ver mucho también con esto que decíamos recién. O sea, necesito gente que pueda leer, escribir, hablar, presentarse en una reunión, vender un proyecto, poder vincular una cuestión técnica con una cuestión de negocio, o sea, generar puentes entre disciplinas. Y ese tipo de habilidades son claves porque hoy, por lo mismo, no es que se aprende en algún lugar, no es que voy a hacer un curso de empatía en un lugar. Son herramientas con las que los seres humanos podemos hacer mejor nuestro trabajo. Y ahí linkeo con la narrativa, ¿no? Cuán importante es la narrativa al momento de presentarnos, de hacer una presentación de un trabajo. En tu libro mismo, cuando hablas de Argentina, ¿no? Y acá podemos, si querés, nos podés compartir un poquito acerca del libro y de la intención de este concepto de la narrativa que es tan importante. Bueno, justamente, o sea, no hay nada hay muy pocas cosas tan antiguas como las historias. Es decir, desde que los seres humanos empezamos a hablar, empezamos a comunicarnos, empezamos a contar historias. Esas historias generalmente sirven para entretenernos, pero sirven también para explicar cosas que no podemos explicar, ¿no? Desde los mitos, desde los cuentos que se cuentan las comunidades durante años y años sobre sus orígenes y demás. Todas las organizaciones, cualquier tipo de organización, desde la más chica, la familiar, hasta un país, pasando por una empresa, obviamente, cuentan con narrativas. La narrativa es una herramienta que me sirve a mí para transmitir cualquier cosa, para transmitir lo que quiero transmitir. Eso es un campo que, bueno, está muy estudiado en el último tiempo, porque esas narrativas justamente son lo que hacen muchas veces que las organizaciones funcionen mejor o peor, o ayudan o contribuyen a que eso suceda. Entonces nosotros en el libro lo que nos propusimos estudiar son las narrativas o los relatos sobre la argentinidad, sobre la Argentina. Partiendo desde una premisa, que es la siguiente: los países no consisten solamente en trazar frontera, emitir pasaportes, cobrar impuestos y acuñar moneda. O sea, los países también son las historias que nos contamos sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. Todos los países tienen relatos, todos los países tienen narrativas. O sea, Estados Unidos se presenta a sí mismo como el país de la libertad. O sea, como la tierra de la libertad, de las oportunidades, del sueño americano, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso a veces no condice con la realidad, dependiendo del colectivo en el que estés o en el momento histórico. Digo, la Argentina abolió la esclavitud,
60 años antes que 50 años antes que los Estados Unidos. Pero, sin embargo, Estados Unidos logró instalar en el mundo esa narrativa, ese relato de la libertad. No es una crítica, todos lo hacemos con nosotros mismos. Cuando yo te cuento lo que yo estudié, las cosas a las que me dediqué o a lo que me dedico, estoy seleccionando deliberadamente algunas partes de mi vida, pues si no seríamos todos como Funes el Memorioso y repetiríamos todo lo que hicimos. China, por ejemplo, habla de sí mismo como el imperio del medio. China literalmente significa imperio del medio o reino del medio. Si uno ve un mapa no va a ver a China en el medio, pero la concepción es que China era el centro del mundo y todo lo que estaba alrededor, digamos, cuanto más lejos estabas, menos civilizado era, ¿no? Entonces, esas narrativas están presentes en todos los países y definen muchas cosas de las que hacemos. Y en la Argentina, nuestra narrativa nacional, o esto es la tesis que nosotros planteamos en el libro, es una narrativa decadentista. Es decir, estamos permanentemente diciendo que somos un país inviable, que no tenemos futuro, que la salida es Ezeiza, que siempre el futuro va a ser peor y que hay un tiempo pasado que fue mejor y que tenemos que recuperar. Lo que, bueno, nosotros, no quiero hacerlo muy largo, pero lo que nosotros planteamos es que ningún país puede desarrollarse con esa narrativa y que solamente si logramos consolidar una narrativa de oportunidad y de futuro, vamos a poder desarrollarnos y alcanzar nuestro potencial. Augusto, con esto que estás diciendo, es poner el foco en qué cosas tenemos por delante, entre comillas, te digo, olvidando un poco nuestra historia o las cosas que nos anclaron a esos baches que tuvimos o que hemos tenido en la Argentina, ¿no? Te lo pregunto como eso, más 50, que estamos más anclados a esta historia ya la viví, de vuelta a lo mismo, cada 10 años una crisis. Bueno, ¿cómo hacer ese cambio? ¿Cómo ves vos o cómo ven ustedes en la escritura del libro este cambio de mindset en mirar hacia adelante, olvidando un poquito el lastre? Bueno, me das el pie perfecto porque recién hablábamos de esta idea de que todos nosotros generamos un relato, ¿no? De nuestra propia historia. Si yo te pregunto sobre tu vida, vos me vas a contar algunos elementos que son los que vos elegís contar, y está muy bien que así sea, cada uno del otro lado lo hará también a su manera. Generalmente nosotros cuando pensamos en nuestra historia, lo hacemos con un foco puesto justamente en las crisis, ¿no? Como esta lógica de crisis permanente y demás. Y sin embargo, en ese mismo contexto también, digamos, podemos elegir también trabajar otros ejemplos o mirar la historia desde otra manera. Por ejemplo, nosotros citamos mucho a la generación del 37, 1837, un grupo de pibes, literalmente pibes de entre 20 y 30 años, que se juntaban en la parte de atrás de una librería a pensar el futuro del país, en un contexto en el que la Argentina se encontraba en medio de una guerra civil, con 80% de la población analfabeta y sin un presidente, o sea, donde había múltiples gobernadores, pero no había un presidente. En ese contexto, mucho más desfavorable al que tenemos hoy, se generaron también una serie de ideas que después se plasmaron y lograron, por ejemplo, generar grandes cambios en la educación en la Argentina y que en 30 a 40 años el porcentaje de la población analfabeta se redujera drásticamente. Si nos vamos un poco más para acá en el tiempo, somos un país que tiene 5 premios Nobel, muchos de ellos, probablemente alguno de ustedes estará pensando, bueno, pero son todos premios Nobel del siglo XX, efectivamente. Tenemos también hoy muchos potenciales premios Nobel y muchas personas que no lo ganaron, que, como Favaloro, por ejemplo, que han hecho grandes desarrollos para lo que es la humanidad. Gabriel Rabinovich, lo comentábamos también el otro día, ahí cuando estábamos en Corrientes, es un investigador argentino que ha descubierto una proteína que se llama la galectina 1, que sirve para tratar enfermedades como el cáncer y otras enfermedades autoinmunes. Después somos también el país latinoamericano, si lo vemos en función de lo que es la presencia espacial, en función de la cantidad de satélites, el primer país latinoamericano. Tenemos, o sea, en el mundo estamos décimos, por arriba de Italia, de España, de Israel, de Corea del Sur. Somos un país que exporta reactores nucleares, somos el principal exportador mundial de radioisótopos, que es digamos, un elemento nuclear que sirve para lo que es la medicina nuclear. Somos el país con más presencia permanente en la Antártida hace más tiempo. Entonces, digo,
podríamos hacer recortes parciales de esa realidad y elegir mirar las cosas positivas. Nosotros lo que decimos es, bueno, tenemos esto, todo esto positivo, todo esto negativo. Trabajemos en una narrativa que no se olvide de los problemas que tenemos, pero que pondere igualmente las cosas positivas y que piense la Argentina de cara al futuro. Lo cual no es nada fácil, obviamente. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos de cómo la pensás vos, cómo expresás esa narrativa positiva? Mira, dos, tres cosas que nosotros tratamos de destacar. Por un lado, el foco desde este punto de vista, y especialmente en el siglo XXI, tiene que estar puesto en las transformaciones de abajo hacia arriba. Es decir, nosotros no podemos pensar en una narrativa que venga alguien y diga, bueno, a partir de ahora vamos a pensar así sobre la Argentina y vamos a cambiar entonces el eje. Esos son cambios que se producen desde la sociedad. Entonces nosotros ahí le tomamos prestada un poema a Borges que se llama Los Justos y que habla de todas aquellas personas anónimas que no se conocen pero que están salvando el mundo con acciones muy pequeñas y muy cotidianas. Entonces, creo que ahí hay un puntapié para empezar a trabajarlo, con un foco puesto en el talento, la creatividad, que en la Argentina abunda, y con un foco puesto también y con una mirada mucho más federal. La Argentina es un país que se desarrolló generalmente mirando al puerto y mirando más allá del puerto, pero dándole las espaldas al territorio, ¿no? Y eso ha marcado nuestra historia hasta el punto de que hoy un gobernador electo habla de pituquitos de Recoleta y eso resuena mucho, ¿no? Y es como que hace mucho sentido a mucha gente esta cosa de no nos van a decir lo que tenemos que hacer, pituquitos de Recoleta. Entonces, la Argentina tiene una gran deuda en ese sentido y se ha construido una narrativa también muy desde Buenos Aires. Entonces, ahí hay un par de elementos para empezar a pensar. Lo que planteás, Augusto, tiene que ver también con esto de, bueno, de trabajar, como se dice, desde el metro cuadrado de cada uno, ¿sí? Integrando a otros en, bueno, sumar más metros cuadrados, ¿sí? Que yo comparto y creo que Ale también comparte plenamente y llevar el hacer desde lo que cada uno puede aportar con la capacidad que tenga cada uno y pensando positivamente en contribuir, ¿no? Lo que también te invito o te pregunto es, ¿y cómo ese andar y crecer entre varios esos metros cuadrados, cuando te encontrás con las limitaciones, con las cosas que te van comprimiendo, que no te dejan hacer, bueno, cómo luchar contra eso, ¿no? Porque entiendo lo de abajo hacia arriba, pero también a veces uno se encuentra con condiciones país que te empiezan a encorsetar, ¿no? ¿Cómo hacer frente a eso, no? No, bueno, a ver, sin duda es una situación muy compleja, porque sería muy infantil decir o creer o plantear una situación en la cual, bueno, podemos contra todo y no nos va a llevar por delante la crisis y demás. Obviamente las situaciones de crisis, de estancamiento, de hecho, a lo largo de la historia, este tipo de situaciones generan si se quiere, reverdecer de la narrativa decadentísticamente. Ahora, dicho esto, claro, hay un discurso de Kennedy donde él dice, no se trata de lo que tu país pueda hacer por vos, sino de lo que vos puedas hacer por el país. Y creo que estamos en un momento donde ese discurso tiene mucho sentido. La semana pasada, no, esta semana, estaba hablando con Tomás, que es un chico de La Pampa, que el año pasado, él es de Realicó, y el año pasado me invitó a dar una conferencia donde había gente de expositores de todo el país, y el objetivo de la conferencia, que fue durante todo un día, que convocó a prácticamente todo el pueblo, un montón de empresarios locales, comerciantes, chicos de su edad, él tiene 18 años, con el objetivo de generar una semilla para transformar a Realicó en una ciudad del futuro. Obviamente con todas las limitaciones que eso tiene, ¿no? Es decir, una ciudad chica, entendiendo muy chica, con un montón de limitaciones en el contexto actual del país, y sin embargo hay gente que está pensando en cómo podemos hacer desde nuestro pequeño lugar para aportar a justamente solucionar algunos problemas o transformar una realidad. Yo creo que en esos esfuerzos, en esos pequeños esfuerzos individuales, se encuentra el germen de lograr
salir adelante y con un valor que no lo hablamos, pero que es muy necesario, que tiene que ver con la inocencia. La inocencia tiene muy mala prensa, ¿no? Es como, bueno, sos muy inocente, ¿viste? Pero a veces para algunas cosas se necesita cierto grado de inocencia, porque si no, si nos ponemos a pensar en todas las posibilidades de fracasar que tenemos o todas las cosas que nos limitan, es muy probable que no terminemos haciendo nada. Totalmente. Qué lindo. Rescato, ¿no? Eso, y coincido plenamente con tu mirada sobre la inocencia. Que no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Que no quiere decir que sea fácil. Pero bueno, hay que entrenarlo, ¿eh? Claro. Hay que entrenar todos los días eso. Augusto, ¿y cómo ves vos en este contexto, ¿no? El intercambio que hay intergeneracional, ¿no? Es decir, ustedes con las edades que tienen y con la energía que tienen, la facilidad tecnológica con la que ya nacieron casi, y nosotros los más 50, no digo para separar, no por hacer grietas, sino cómo poder combinar esto, cómo ves la combinación de lo intergeneracional para potenciar lo que podamos hacer desde cada uno y desde cada grupo. Eso cómo lo ves vos, porque hoy, por ejemplo, bueno, los ambientes laborales es una realidad que uno dice, bueno, no está tan fácil el acceso de personas más 50 que salieron y quieren volver a entrar en proyectos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos en el futuro del trabajo muchas posibilidades de interconectar, así sea, no estando en relación de dependencia, ¿no? Trabajando por proyectos, trabajando por distintas formas de conectar. Pero me interesa tu visión entre generaciones, ¿no? ¿Cómo ves esa complementación? Está muy bueno el punto, porque es algo que realmente tenemos que trabajar mucho. Mira, te pongo estos dos ejemplos. Generalmente, o sea, no estoy, obviamente estoy generalizando, pero hemos tenido una suerte de competencia o conflicto de generaciones, ¿no? Es decir, esta lógica de hace un par de años, estaba medio de moda un meme que era como, ok, boomer, ¿no? Que era como, bueno, está bien, lo dice porque es un boomer, como está diciendo una pavada, pero déjalo, decirle que sí. Y al mismo tiempo también hay una lógica siempre de todas las generaciones de mirar un poco a una generación más joven como con cierta cosa de qué está diciendo o esta generación está perdida. Digo, si nos vamos a la historia, durante todas las generaciones vamos a escuchar que esa generación está perdida, ¿no? Entonces creo que es muy necesario un gran baño de humildad intergeneracional, ¿no? Y un real entendimiento de que el intercambio intergeneracional favorece mucho, pero uso el concepto de humildad porque una de las cosas que siempre lo que va a pasar es que va a haber una generación más abajo tuya que va a estar pensando que lo que estás diciendo es una pavada y viceversa, ¿no? Siempre. A mí yo tengo 29 años, pero tengo una distancia generacional con un chico de 17 o 18 que es muy grande y es mucho más grande a lo que podía ser una distancia de 10 años hace 40. Sí. Porque las experiencias de vida son totalmente distintas. O sea, un pibe de 18, cuando nació ya existía el iPhone, o el teléfono celular, o por lo menos a los 2, 3 años ya existía. Yo no, o sea, yo mi primer smartphone lo tuve después de salir del colegio secundario. Entonces, mi experiencia, mi formación es distinta en ese sentido. Y ustedes me dirán, bueno, pero pará, o sea, sos joven, tengo 29, o sea, sí, pero igualmente hay una distancia generacional muy grande. Y eso va a pasar cada vez más seguido. Entonces, hay un gran valor en el diálogo intergeneracional porque también esas experiencias, piensen, por ejemplo, un chico que hoy tiene 20, ingresó al mercado laboral en contexto pandémico. Entonces, esa charla de pasillo, por ejemplo, tan propia de las oficinas, la fue perdiendo. Y hay un montón de habilidades sociales, habilidades humanas, de cómo desenvolverse en el mundo del trabajo, que no las tienen porque su experiencia en el mundo laboral es distinta. Entonces, esa capacidad de poder entender la experiencia de vida de otra persona es súper importante para poder todos ser un poco mejor en nuestro trabajo. Totalmente. Y creo que
tenemos que pensar en poder crear esos espacios de interacción y de pensar juntos, ¿no? Porque creo que ahí estamos fallando, que no estamos teniendo estos espacios para poder comunicarnos, para poder, como vos decís, aceptarnos humildemente y pensar juntos humildemente también, ¿no? Em, Sí, y entendiendo también cuál es el valor que aporta cada uno, es decir, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido que tratemos de alguna manera, agarrar a alguien de 60 y que hable, que actúe, que trabaje como alguien de 20. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, que es lo que a veces hay una suerte de pecado que se comete en el mundo de las startups. Y acá te cuento un caso muy, muy cortito, pero cuando mi hermano empezó su empresa, Asteroid, la empezó muy chico. Tenía 17, 18 años, 17 cuando creó la aplicación, y fue empezando la empresa muy de a poco, con toda la inocencia que hablábamos antes, que tiene un chico de 17, 18 años. Pero no lo digo porque sea mi hermano, pero en ese momento tomó una decisión, a mi juicio, muy sabia, que fue conseguirse dos socios muy respetados cada uno en lo que hacían, en lo que hacen, pues siguen siendo sus socios, pero ambos eran más 40. Entonces, eso también le permitía, él lo que identificaba en ese momento es que cuando él iba a una reunión comercial no lo tomaban tan en serio porque tenía 17 años y además parecía de 15. Entonces, encontró en ese valor y después fue encontrando como esa experiencia distinta de vida, que a veces es conflictiva, porque a veces es como vivimos en mundos diferentes, parecería, pero es en ese diálogo logró encontrar un gran valor y me parece que cada uno representando lo que tiene que representar, que es su propia experiencia. Qué linda historia y gracias por compartirla. Buenísimo, de mucho valor realmente y creo que es fundamental poder tener la tolerancia también de saber las limitaciones de cada lado, ¿no? De cada generación, ¿no? Pero me gustaba volver un poquito a esta idea, que si podés compartir un poquito más sobre la idea, la habilidad de aprender a aprender, ¿no? Que tampoco se enseña y cómo lograr desarrollar esa idea a nivel educacional, porque justamente yo tengo un hijo, tengo dos hijos, pero que son de 31 y 35, los dos, y ambos dos no fueron formados para aprender a aprender, nosotros mucho menos, ¿no? Pero ¿cómo es tu visión o cómo es el desarrollo en este contexto de aprender a aprender? Bueno, lo primero que me parece importante para esto es entender cómo fue evolucionando el sistema educativo. Es decir, nosotros cuando se desarrolló el sistema educativo, la información estaba concentrada en muy pocas manos. No todo el mundo tenía acceso a la información, era muy difícil acceder a la información, entonces necesitábamos gente que transmita información y otras personas que incorporen información, la repitan, la aprendan y se la apropien para después seguir transmitiéndola. O sea, había como un objetivo que estaba más orientado a esto. ¿Qué pasa? A partir de los últimos años, la información empieza a estar cada vez más desperdigada por todos lados. Entonces hoy lo que necesitamos no es tanto incorporar esa información, o sea, no tanto alguien que nos baje la información, sino más bien desarrollar las habilidades que nos permitan autoaprender, porque la información está por todos lados, y aparte porque, por ejemplo, suponete que vos querés empezar a incorporar o empezar a hacer streaming, ¿no? No vas a hacer un curso de licenciatura en comunicación social para hacer streaming. Vas a empezar a buscar, a googlear, a mirar videos, bueno, esa habilidad de aprender de forma autodidacta nos requiere un esfuerzo distinto al que teníamos en la escuela. ¿Por qué? Porque implica, por ejemplo, organizarnos nosotros nuestra propia currícula. Es decir, en el colegio nosotros era como que nos depositaban ahí en el colegio y era una situación bastante cómoda, entre comillas, porque te llevaban primero a matemática, después a lengua, después a sociales, te decían lo que tenías que estudiar, vos lo estudiabas, te decían lo que tenías que rendir, lo rendías. Punto. El aprender a aprender o el aprender autodidacta también requiere organizarnos nuestros propios métodos, conocer cuál es la mejor forma para aprender. Quizá vos aprendés mejor con lo audiovisual y yo aprendo mejor con la teoría. Entonces,
implica un esfuerzo extra de pensar nosotros mismos en cómo aprendemos mejor. Y eso es una habilidad fundamental porque la vamos a necesitar todo el tiempo. Dicho esto, hay una gran responsabilidad también de las organizaciones públicas y privadas de generar espacios para que sus equipos, sus empleados o sus ciudadanos puedan aprender. Porque si vos estás trabajando de 9 a 18 y vas a un curso de 19 a 21, la vas a pasar, hablando mal y pronto, para el culo. Y no es la idea, porque aprender también es parte de nuestro trabajo en los próximos años también. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma. Mucho, Me encantó. mucho por aprender y desaprender también, ¿eh? Para nosotros, sobre todo, desaprender para volver a aprender. Y Sí, ahí entra la inocencia, la curiosidad, ¿no? De descubrirnos aprendiendo, porque también es como que está ese paradigma de que ya elegiste, ya estudiaste esto y ya sos esto. Y darnos la oportunidad de volver a aprender y a poder explorar nuevos caminos es vital, fundamental. No, y te cuento una pequeña anécdota, capaz más personal en este sentido, que se me estaba viniendo a la cabeza a raíz de esto, que es que muchas veces me pasa mucho con mi mamá, pero no solamente, eh, esta cosa de, no, pero no lo sé hacer, ¿no? O sea, o me configurás el Chromecast porque no lo sé hacer. Y hay también algo muy incorporado, iba a decir generacionalmente, pero no siempre, pero digo, algo que nos permite haber sido más de una generación nativa digital. Todo se puede googlear, todo. O sea, no sabes configurar el Chromecast, podés googlear cómo configurar el Chromecast y va a estar explicado perfectamente. Entonces, hay una lógica, en esa lógica de todo lo puedo googlear y perder ese miedo a no saber o esa, a veces es más cómodo decir, bueno, no lo sé hacer, ¿no? No lo sé usar. Pero bueno, hoy cada vez más tenemos esa posibilidad todo se puede googlear y todo se puede encontrar. A mí a veces, antes me enojaba, ahora ya no, pero viste cuando a veces para sacar un pasaje puede ser pues más importante, pero para registrarte en cualquier lado te piden el DNI, ¿no? O alguien que trabaja con vos te pide el DNI. El DNI lo puedes googlear, lo puedes sacar de internet. Entonces, no me pidas algo que puedes sacar de internet, que creo que tiene que ver con una lógica que también es parte de un paradigma distinto, ¿no? Es decir, no ir a pedir la información, sino ver qué es lo que me puedo autoproveer. Bueno, Augusto, para ir cerrando, muy interesante esta charla. La verdad que qué placer, ¿no? Poder estar conversando así de todos estos temas. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, lo primero que me parece muy importante que nos amiguemos con el futuro. Nosotros, y no con la tecnología, digo con el futuro en general, nosotros vivimos en una sociedad, hay un periodista español que habla de sociedad futurofóbica. Desde los años 60, quizás el último gran ejemplo fueron los supersónicos. Desde los años 60 la ciencia ficción es distópica, no utópica. Es decir, cuando vemos Black Mirror y pensamos en el futuro, lo pensamos como algo gris, con humanos alienados por la tecnología, reemplazados por la inteligencia artificial. Es decir, hay una mirada muy distópica. Por eso digo, los supersónicos, que creo que es del 59 originalmente, es quizás la última lógica o la última gran serie de ciencia ficción con un futuro en el que te gustaría vivir, ¿no? Más allá de que el jefe le sigue retando a Sónico y la aspiradora robot a veces hace las cosas mal, pero en general en los últimos 60 años tenemos una mirada futurofóbica, ¿no? Con mucho miedo al futuro. Eso es absolutamente normal, pero al mismo tiempo a veces nos limita a la hora de incorporar nuevas tecnologías, a la hora de pensar diferente, de hacer cosas distintas. Entonces, lo primero es perderle el miedo al futuro. Estamos, aunque no parezca, cualquier dato que miremos nos va a decir que estamos en el mejor momento de la humanidad, en términos de salud pública global, en términos de violencia, en términos de riqueza global, en términos de alfabetización, o sea, en el mejor momento en todos esos indicadores.
Entonces, no tenemos por qué tenerle tanto miedo al futuro. Y el segundo, un segundo punto o un segundo mensaje, creo que tiene que ver con tratar de pensar diferente, ¿no? Es decir, quizá la forma en que estamos acostumbrados a hacer las cosas no sea la que vaya en el futuro o que vayamos a seguir haciendo las cosas en el futuro. Y eso a veces genera incertidumbre, genera miedo, genera ansiedad y queremos volver a un momento estable. Yo creo que nunca vamos a volver a un momento estable en lo que queda de nuestras vidas. O sea, el mundo va a seguir cambiando tan rápido y tan aceleradamente, por lo menos por los próximos 50, 100, 200 años. Entonces hay que acostumbrarnos y abrazar la inestabilidad y abrazar el cambio y tratar de que eso no nos genere un conflicto o nos permita de todas formas vivir felices, que al final creo que es lo importante. Para eso hacemos todo lo que hacemos. Buenísimo. Me encanta, Augusto. Me quedo con esto de abrazar el cambio y abrazar y la visión. Me encanta la visión optimista en el buen sentido del futuro y de pensar el futuro, de poder hacernos el futuro, de poder acompañar también desde nuestras edades, ¿sí? Ya más avanzadas, poder acompañar ese futuro, poder ser parte de lo que viene y tratar de influir en lo que venga desde nuestro lugar, ¿no? Así que te agradezco en lo personal muchísimo, muchísimo por inspirarnos a ver las cosas hacia adelante, ¿no? Y en forma positiva. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos diste en este espacio de Pathfinders y todo lo que nos compartiste, Augusto. Gracias. No, por favor, por favor. Gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, por las preguntas, la pasé muy bien. Así que, nada, cuando ande por Corriente ya charlaremos Bien. con un mate por medio. Bueno, Augusto, muchísimas gracias. Admiro tu claridad y realmente me emociona y me da mucha como esperanza ver gente joven con tanta claridad, con este mensaje, con este cambio de narrativa que propones y gracias por contagiarnos, ¿sí? Y por animarnos a pensar así, a construir una nueva narrativa para nuestro querido país. Por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande. De esta manera nos despedimos hasta la semana que viene en Pathfinder 50 Plus. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.